Oye, me parece, yo creo que ya deberíamos estar cuadrando esa punta de una vez, por ahí que... Sí, yo diría que lo... Ya. ¿Qué? Ah, listo, lo siento. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro podcast Risas y Razones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, de un tema que ha conmovido a nuestro país y además atormenta en mucho aspecto. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, prácticamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema bastante interesante y de todo el conocimiento que vamos a hablar, pues prácticamente es las luchas por la tierra. Son de conflictos territoriales entre pueblos originarios, o sea, los pueblos indígenas. Bueno, pero ¿ustedes creen que deberíamos hablar como de nuestro marco legal? Porque pues debemos ver lo que está estipulado en los siguientes artículos que protegen y respaldan pues a las comunidades indígenas y en la compleja y delicada situación y en la problemática de las disputas de estas tierras en Nariño. Porque aquí encontramos el artículo 63 de la Constitución, nuestra Constitución, que habla sobre los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales y además de todo eso de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine pues, nuestra ley, ¿no? Que no siempre es aquí quieto. Pues son inalienables e imprescriptibles e inembargables. Y el artículo 330, de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentos para los usos de las costumbres y las comunidades en general ejercerán sus funciones como es velar por la aplicación de normas legales sobre el uso de estos suelos y por en los territorios, diseñar las políticas y los planes de programas de desarrollo económico, promover las inversiones públicas en los territorios, velar por su debida ejecución, percibir y distribuir sus recursos, velar por la preservación de estos recursos naturales, coordinar programas y proyectos, además también de colaborar con el mantenimiento y el orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional, y pues, lo demás ustedes ya lo saben. Bueno, ahora que ya hablamos al respecto del marco legal, pues yo también creo que es interesante y pues después de esta corta intervención para iniciar este podcast súper importante que es Risas y Razones, pues prácticamente vamos a situarnos en nuestro problema jurídico, que cuáles son las consecuencias, ustedes qué creen, y ustedes también oyentes, cuáles creen que son las consecuencias del conflicto o las luchas de las tierras para el año 2024 o 2025 en las diferentes comunidades indígenas de Nariño. Dios sabrá. Yo la verdad consideraría que una de las mayores consecuencias que tenemos es básicamente la pérdida, ¿cómo lo podría decir hoy? La pérdida de costumbres. Exacto, la pérdida de costumbres, la pérdida de nuestras raíces, porque estamos hablando de que los resguardos indígenas son básicamente territorios ancestrales. O sea, el hecho de que les quiten este tipo de territorios y todo eso simplemente está afectando a nuestro patrimonio. Y no solo que vengan a quitar el patrimonio del territorio con el que se resguardan. Por ejemplo, en nuestra región lo que se puede estar viendo es que ya la mayoría de gente no se puede sentir orgullosa de ser pastusa porque no les gusta ser con antepasados indígenas. Cuando es parte de nuestra raíz, es parte de lo que somos y es parte de lo que siempre vamos a ser. Es que hasta uno se burla del acento de uno. Exactamente. ¿No? O sea, vos escuchas a un pastuso ser hincha de Nacional. No, para darse como Un paisa de tampoco. Pues sí, No. la verdad siento que muchas veces uno se avergüenza de lo que viene siendo nuestras raíces cuando la verdad es algo de lo que nos deberíamos enorgullecer. Por toda la historia cultural, Sí, por básicamente, todo, porque nuestra cultura es muy rica, seamos sinceros. Sí, básicamente todos venimos de una misma raíz. O sea, yo creo De que. Adán y Eva. De Adán y Eva, sí, también, porque pues vea, pues a Dios no existe. Papá Dios. Pero también tenemos en cuenta que, más bien no tenemos en cuenta que los pastusos cada vez que vamos a un lugar siempre nos reciben con, no sé cómo decirlo, como con honra, porque nos ven como personas inteligentes. Que por ejemplo hay un chiste por ahí que yo siempre le digo a algunas personas, es que un pastuso te quitó el cupo en la nación. Y la clásica. Exactamente, y por ejemplo, el único territorio que yo he escuchado decir los pastusos son tontos, son bobos, es en nuestra propia región. Sí, porque porque vos llegas a Bucaramanga, vos llegas a Bogotá, llegas a Medellín y allá te reciben como si vos fueras el yo no sé qué, como si vos fueras yo no sé qué.
O sea, como si vos fueras el más inteligente. ¿Por qué? Porque el término también está bien dicho, acá en Pasto, pastoso come pastoso, porque somos nosotros mismos los que nos rebajamos a ese nivel. Claro, pero uy, la verdad yo sí creo que uno siempre le da pena ser pastoso, ¿no? Yo la verdad yo siempre me he sentido muy orgulloso. Pero yo la verdad cada vez que he viajado, Medellín, Bogotá, Cali, etc., uno dice que uno es pastoso y lo queda muy raro algunas veces, ¿sí o no? Uno lo queda como raro. Ajá, comer rata, hermano, comer rata, esa es la clase. Bueno, pues ya nos reímos mucho. Ahora pasemos por las razones. Ahora digamos una parte que tengo que anotar que puede ser muy interesante para nuestro tema. Y lo que podemos decir es que las comunidades indígenas en Colombia han enfrentado históricamente disputas por sus territorios ancestrales, como ya tocamos en el tema anterior, por el hecho de que se van perdiendo esas costumbres. Y esta situación se ha agudizado en el contexto de un conflicto armado interno muy grande que está viviendo nuestro país, que vivió y que probablemente vivirá. A ver, espérate que me perdí. Bueno. Esto representa un desafío significativo para la construcción de una paz duradera y el desarrollo integral de nuestra región nariñense. Por ejemplo, 7 etnias indígenas componen los indígenas de Nariño: los Pastos, los Agua, los Inga, Cobán, Epedera, Siapinara, etc. Queñalinga y lo que dijo ayer. Están asentados en diferentes geografías de ese departamento del sur de Colombia con límites en Ecuador. Por eso es que también podemos tener un acento muy parecido a lo de los ecuatorianos. Bueno, ahora hablando al respecto, ya que estamos también hablando también de un tema serio y que es bastante importante, pues como lo decíamos, pues en este caso el pueblo Agua, pues prácticamente que está ubicado en una zona montañosa de la selva tropical, húmeda, y se divide pues en dos organizaciones, que es el UNIPA, que está ubicado entre Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Santa Cruz y Samaniego, y el Camarawi, que prácticamente está asentado en Ricaurte y Barbacoas. En esto se deben encontrar unas soluciones que sean justas y equitativas para que se reconozcan y pues se respeten los derechos territoriales de estas comunidades. Se presenta pues como un desafío apremiante en la construcción de una sociedad más inclusiva y diversa, porque pues esa es la temática principal, prácticamente. Disculpame, yo puedo reconocer en esta parte que la mayoría de los territorios ahí, pero son territorios guerrilleros. Exactamente. Sí, ese es el problema. A pesar de que pensamos no tocar el tema, nos toca tocar porque están ubicados en estos territorios. Por ejemplo, Barbacoas y Ricaurte tienen un conflicto armado muy grande en este momento. Y eso pues prácticamente afecta lo que vienen siendo los territorios indígenas, que son territorios que tienen una protección especial. Los guerrilleros son los primeros en quitar este tipo de territorios. Y es bastante injusto porque son personas, o sea, prácticamente los indígenas son personas que han vivido desde toda su vida, desde sus ancestros, porque prácticamente son nuestros ancestros, y es injusto que venga un grupo armado a quitarles en donde siempre han convivido, su cultura, sus costumbres. ¿Puedo dar un punto de vista con respecto al tema guerrillero que dicen que, como dijo mi querido presidente, ya no hay guerrilleros? ¿Por qué vos cuando miras a un guerrillero bajarse una 4x4? Pues prácticamente a lo que se refería en esto es que la guerrilla en sí tenía, pues, ya son traquetes. Prácticamente se realizó la guerrilla con el fin de protegerse del Estado en ese tiempo, pero pues ahora, como bien sabemos, pues la guerrilla ya no tiene el mismo ideal, ya no tiene lo que viene siendo lo que daba el poder también que tenía. Sí, pero no más que todo eso, sino como a lo que se refiere es a lo que ellos crearon la guerrilla con un fin, y ese fin fue desapareciendo con el tiempo. ¿Cómo te digo? Perdieron el ideal hace rato. Perdieron Porque el supuestamente era un grupo de personas armadas que era el pueblo. Eran campesinos, era gente luchando por sus estudiantes, por sus tierras, por sus derechos, por todo el cuento, pero ya miramos que con el paso del tiempo eso se fue alejando. Simplemente se fue. Claro, estamos hablando de los problemas, pero no hablamos de una posible solución. Así que hablemos tal vez de esta luz al final del túnel, que para solucionar esta problemática es que el gobierno nacional le dé la continuidad a los diálogos de paz, por lo menos por el ELN. Por ejemplo, antes de los diálogos con las FARC, el territorio era aún más complicado de lo que es ahora, y después de los diálogos las cosas se calmaron por un tiempo, al menos. Nosotros estábamos muy contentos porque había como una mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional
pero con el abandono de los diálogos también han regresado ciertos problemas. Pues también el llamado es que pues, se hace el llamado pues, a los grupos conformados, pues se sienten a dialogar, ¿no? con estas tierras ancestrales. No solamente se habla de un objetivo, ¿cómo decirlo?, como un objetivo central, sino también algo subjetivo. No solamente es lo que nosotros vemos como costumbre, como cultura, sino también lo que ellos sienten, ven a sus hijos correr por sus tierras y ver crecer sin peligro, sin riesgo de que un día lleguen personas, terceros, y les arrebaten todo lo que ellos en algún momento conocieron. A raíz de estos problemas, a raíz pues, de las soluciones también que estamos planteando en este caso, nosotros y nuestros oyentes, obviamente. Exacto, sí. No nos olvidamos. Allá en casita. Que nos están escuchando, que están, aparte de reírse pues, de la situación que ya de por sí es bastante complicada, que también la tratamos con mucho respeto y con mucha honra, porque pues como lo decíamos desde un inicio, son nuestros pueblos originarios, nuestras raíces, pero también hay que reírnos un poco de la situación, ya que intentamos cambiarlo de la mejor forma posible, pero también uno no siempre tiene que tomarse toda la vida tan en serio, porque si no nos agobiamos de una forma. Bueno, entonces ya sabiendo esto, sabiendo las soluciones, sabiendo la problemática tan grande que existe, nosotros como población civil, como colombianos, aquí nosotros, como universitarios, ¿nosotros qué podríamos estar haciendo para poder cambiar esto? Yo digo que en lugar de estar planeando una fiesta, no sé, que por ejemplo empecemos a dialogar con estos pueblos para ver cuáles serían sus carencias, cuáles serían sus necesidades, y nosotros como estudiantes de derechos empezar a formar un grupo, por ejemplo, para derechos humanos y todo el cuento, y estar planteando una posible solución ante algún ente encargado de eso. Por ejemplo, las unidades de restitución de tierras. Ya saben. Ya saben. Bueno, por ejemplo, todo eso. Pero pues es que aquí el problema también el Estado. Porque es que, o sea, el desplazamiento forzado lleva desde muchísimo tiempo, ¿sí o no? Ahorita, bueno, pues podríamos decir que ya no es como tan marcado. ¿Puedo hablar por...? Bueno, pero bueno, acá tengo una que no se me ocurre ahorita, que tengo anotada. Un poquito para resolver tu pregunta, es, por ejemplo, que actualmente sabemos que hay mucha indiferencia en este país. Que pasan las cosas, salen en las noticias, pero es como si no hubiera pasado nada, porque desafortunadamente el pueblo colombiano piensa más con la barriga que con la cabeza. Yo dije, o sea, sí, otra cosa. ¿Ni sabes? No, aquí no. Ya. Aquí no. Pensamos más con la barriga que con la cabeza. ¿Por qué? Porque miramos más lo que nos da de comer que lo que nos va a hacer mejor para el país. Sí, y pues también tenemos que tener en cuenta de que las regiones indígenas pues prácticamente se dice que están protegidas por un auto que sería el 004 del 2009 de la Corte Constitucional, que prácticamente se ordena la protección de las comunidades indígenas desplazadas y define cuáles pueblos indígenas colombianos están en riesgo de extinción física y cultural a causa de este conflicto armado del cual hemos estado hablando a raíz de todo este podcast, y ahí se incluye el pueblo Aguaco, que es el que yo les mencionaba. Y preferimos hacer marchas, sea para quitar a Duque, sea para quitar a Petro, en vez de organizarnos a hacer una marcha para tratar de salvar, o para que el gobierno por lo menos mire que no solo nos interesa quién siga en el poder, sino que nos interesa toda nuestra región colombiana. Claro, sí, hacer un paro nacional y ver que de verdad es importante. Por ejemplo, existía una... Pero yo digo que tenemos piedra, ¿sí o qué? Sí, ¿por qué? Claro, sí, papi. Existía un proyecto... Ven y Valencia, damos un ejemplo. Bueno, déjenme terminar mi idea. Ajá. Antes, cuando yo vivía en Mocoa, existía esta problemática de que nosotros como personas civiles, normales, sin tener en cuenta todo este ámbito territorial ancestral, nos quejábamos de que uno tenía que pasar siempre por el trampolín de la muerte, o sea, la vía San Francisco Mocoa. Que es súper peligroso. Y claro, entonces, ¿cuántas personas no han sufrido lesiones o muertes incluso por esa vía que la han tratado de mejorar, pero no sigue sin ser peligrosa, sigue siendo peligrosa? En ese sentido, luego de unos años iniciaron el proyecto San Francisco Mocoa, pero por una vía alterna, hacerla. Pero esto involucraría desplazar estos pueblos indígenas, y pues esto involucraría mucho
Entonces, mucha matanza, y no solamente de las personas, sino de sus costumbres, de su vida. Entonces, podemos ver que incluso este proyecto no siguió. ¿Por qué? Porque el gobierno escuchó al pueblo. Las personas vieron que era prioridad prevalecer estos pueblos a una vida. Y es que hablando acerca de lo que decían de que en vez de ir a hacer un paro para hablar acerca de las personas las cuales nos están gobernando, que obviamente es un aspecto bastante importante, siento que también hay que tener un pensamiento más humano, y más con nuestra carrera que es el derecho, más humano, y mirar a las personas las cuales están, pues prácticamente, que son los pueblos originarios. O sea, muchas personas, digamos en el caso que tú nos dices, podrían decir no, pero es que prevalece lo que dice pues la carretera, prevalece que nosotros tengamos más seguridad, pero también hay que tener en cuenta que esos pueblos originarios es literalmente lo que mantiene la costumbre, el espíritu de Colombia, el espíritu de lo que nosotros somos, Lo que lo mantiene un poco La vida de la naturaleza. lo que lo mantiene un poco vivo. Un poco vivo. Y bueno, pues para complementar lo que dijo aquí mi compañera Lucía, también encontramos el auto 174 del 2011 de la Corte Constitucional, que ordena la adopción de medidas cautelares para la protección del pueblo agua en el marco del estado de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia T025 sobre el desplazamiento forzado y el auto 004 del 2009. ¿Qué fue lo que yo traté? Oye, discúlpame. No, disculpa. Ve, yo en cierto punto pues ya hice también una investigación sobre referente a este tema, y aparte qué está haciendo más o menos el Estado para recuperar este tipo de territorios. Básicamente lo que tengo, mejor dicho en este caso, pues estamos agarrando el año 2024 como referencia. En enero de este año, el gobierno nacional, a través de la unidad de restitución de tierras, presentó demandas ante juzgados especializados para reclamar más de 18.000 hectáreas a favor de comunidades étnicas de Nariño. En este caso también se busca restituir 8.916 hectáreas al Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador. En este caso estamos hablando de una comunidad afroamericana que ha sufrido desplazamiento forzado y otras afectaciones debido al conflicto armado. Esta acción beneficiaría a más de 404 familias que han tenido una posesión ancestral desde 1901. Ya que, Más de 100 años, bro. exactamente, lo que estábamos hablando. Pero como tal, o sea, miramos que un poco el gobierno se hace. Estas 18.000 por lo menos se restituyen 8.000. Pero pues es que tampoco es que sea mucho, tampoco. Ya es algo, pero Bueno, sí. a diferencia de lo que no tenían nada, ahora tienen 8.000. Sí, pues se intenta realizar todo esto, y pues también hay que tener en cuenta que la investigación la realizamos todos como grupo para poder tener esta charla, porque uno tiene que investigar antes de hablar de una temática. Entonces, por eso también queremos saber sus opiniones, pero ahorita las vamos a ver. Por eso se llama Risas y Razones, no lo olviden. Bueno, ahora sí, podríamos continuar. En el mes de mayo nosotros realizamos una investigación ardua entre todos, pues fuimos a hacer entrevistas, fuimos a hablar con las personas las cuales son de esta comunidad, y pues como les decía, el mes de mayo del 2024, pues prácticamente las comunidades indígenas AWA, adscritas a la Organización de Resguardos Indígenas del Pacífico, anunciaron unos bloqueos indefinidos en la vía que conecta Pasto con Tumaco. Estas acciones fueron motivadas por lo que calificaron como incumplimiento del gobierno nacional respecto al compromiso previamente pactado, incluyendo el reconocimiento legal de lo que viene siendo la Organización de Resguardos Indígenas del Pacífico y la constitución de resguardos en un proceso desde hace aproximadamente una década. Bueno, mucho Y tiempo. también en julio del 2024 hubo 20 resguardos del pueblo agua interpusieron una tutela contra Ecopetrol y su filial CIMIR. En ese sentido, así como contra otras entidades gubernamentales, debido a sus constantes derrames de petróleo en sus territorios, estos incidentes han contaminado fuentes de agua, afectando así el ambiente y la salud de estas comunidades, además de que también pueden contraer no solamente enfermedades comunes, sino por el petróleo puede traer otras enfermedades sin nombre, enfermedades huérfanas. Bueno, la bovitis también. La Corte Constitucional seleccionó esa tutela para revisión, buscando esclarecer como la responsabilidad de las empresas y garantizar la reparación de estos daños causados. Pero aquí dentro de este tema que vos tocas de las empresas petroleras que están dentro de una región indígena, se puede decir, o una región
pues de rica biodiversidad y todo eso. El problema es que si la empresa tiene un derecho a explotación, no me acuerdo cómo se llama, si alguno de ustedes sabe. Derecho a la extracción. Bueno, para explotación de minas. Para la explotación de minas, si ellos ya consiguieron ese derecho, es muy difícil sacarlos de ahí, porque por ejemplo hay creo que sobre el río Atrato, una sentencia que hay, de la cual habla que no se pudo sacar a esta empresa minera que estaba ahí, porque ellos ya tenían realizado ese proyecto. Entonces, como aún no se les vencían los plazos, como aún no se les vencía la licencia de explotación, no se los pudo sacar porque como tal también iría en contra. Entonces nos encontramos en una doble vara. Y pues aquí creo que viene pues una lucha, ¿no? Porque prácticamente son derechos que ellos pues prácticamente tienen por situaciones que ellos realizaron, porque tienen que hacer trámites muy largos para tener estos permisos, pero también viene en contra de la Constitución política, porque la Constitución política los protege de una forma especial, por lo que les decía, pues prácticamente el espíritu o lo poco que queda de nuestras raíces. Y a mí también me parece súper interesante lo que hablábamos de la ley con petróleo y todo esto que sucede. ¿Por qué? Por la razón de que, pues, es el agua de ellos sabemos que prácticamente los indígenas, o como nosotros hablamos con esas personas, las entrevistamos, hablamos con ellas, nos nutrimos de lo que nos decían. Creo que uno dijo que el agua era la fuente de vida para ellos, que si se les llegaba a contaminar el agua era como contaminarles el propio cuerpo. Y pues prácticamente para ellos es algo tan importante la naturaleza, o sea, para ellos la naturaleza es como parte de ellos. Sí, son ellos. Son como ellos. referirles también un brazo. No, ¿Qué te digo? Bueno, yo digo, el gobierno también se podría decir que es un poco hipócrita en este sentido. Por eso te digo, tenemos una doble vara. O sea, valorizamos más una explotación minera que le va a dar más plata al Estado que valorizar lo que hace, que valorizar nuestras propias raíces. No, y aparte el Estado se queja, bueno, también dice, no, hay que proteger esto, hay que proteger lo otro, la biodiversidad es lo mejor que tenemos en nuestro país, listo, pero van y meten minas, meten zonas petroleras, y pues la verdad uno dice, bueno, entonces hay que, entonces ¿dónde es que? Pero es que el territorio, ponele, tampoco estaba en un cuidado especial. O sea, la sentencia del Río Atrato, como te digo, fue como un cimiento para empezar a proteger estos territorios y no se dio hace tanto. Y no se dio hace tanto, ¿no? Se hizo en el 2018. O sea, si vos te pones a ver toda la vara de toda la Constitución, de todo eso, encuentras que tanto si vos no cuidas esto estás mal, pero si le quitas la licencia de explotación también estás mal. Te metes en un conflicto aquí y aquí, no hay un punto medio. Y el gobierno, el Estado sí o sí, vos sabes que siempre va a preferir lo que más plata le deja. Lo que más plata le da, básicamente. Así es sencillo. Como ya tocamos todo esto, miramos que todos estos eventos reflejan una continua lucha de los pueblos indígenas de Nariño, del país, por la defensa de sus territorios, derechos y formas de vida, enfrentando desafíos tanto por acciones de actores estatales como por empresas privadas, como tocamos hace un poquito. Y bueno, pues prácticamente también es bastante importante tener en cuenta pues toda esta temática que utilizamos o la investigación que realizamos, y pues que ustedes oyentes sean muy conscientes de que esto es una problemática y que de verdad está pasando en este momento, que todos tenemos que ser conscientes de las cosas que pasan, porque a veces estamos en nuestra burbuja, más que todo cuando somos universitarios, cuando somos jóvenes, no miramos las situaciones complicadas que pasan en los afuera. Somos estudiantes. Pues prácticamente solo miramos lo que nos da nuestro beneficio, no miramos más allá, y pues entre lo que va más allá son nuestros pueblos originarios, como lo hemos hablado en todo nuestro podcast. Bueno, y creo que en la línea... No, bueno, creo que en el chat tenemos a dos de nuestras fieles oyentes, así que queridas oyentes, pueden empezar a decir lo que van a decir. Este episodio me deja reflexionando sobre la realidad que viven muchas comunidades indígenas. En nuestro país es importante visibilizar estas luchas y entender la defensa del territorio. También es una defensa de la vida, la cultura y los derechos humanos. Gracias por abrir este espacio de diálogo y conciencia. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente oyente. Nuestra oyente número 1. Pongamos la segunda línea. La otra también es la 1. El programa presenta una mirada profunda y preocupante sobre las luchas territoriales de los pueblos indígenas en Nariño.
Aquí podemos evidenciar cómo el conflicto armado, el incumplimiento de acuerdos y la deforestación afectan sus derechos y su supervivencia cultural. Se destaca la importancia de las leyes y medidas protectoras, pero también la urgencia de continuar promoviendo diálogo, respeto y una verdadera protección de sus territorios para garantizar su integridad física y cultural en el año 2025, o sea, en el presente año. Agradecemos tu opinión, Natalia. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y espero que les haya gustado pues todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, y creo que para culminar todo esto, creo que oficialmente todos nos hemos quedado sin risas y razones.